Hoy voy a hacer la explicación sobre el tema de fuentes sonoras, tubos abiertos y tubos cerrados para estudiantes de grado 11 de la institución educativa Seminario. Entonces vamos a iniciar este tema recordando que las fuentes sonoras son aquellas que me permiten, ¿sí?, generar sonidos. Ya habíamos hablado de las cuerdas, ¿sí? Ahora nos corresponde hablar de los tubos. Los tubos no es más sino son una cavidad, ¿sí? Una cavidad cilíndrica, puede ser una botella, una, un tubo de lapicero. Esos pueden ser tubos sonoros. Puede ser una flauta, una trompeta, todos esos son aquellos que se pueden generar o introducirle una fuerza para que vibre el aire y con esa vibración se genere entonces un sonido. De entre ellos hay dos tipos de tubos, tubo cerrado y tubo abierto. Entonces, el tubo cerrado es aquel que es cerrado en un extremo y abierto en el otro. Un tubo cerrado no puede ser abierto en los dos extremos, ¿sí? O no puede estar cerrado en los dos extremos. Si está cerrado en los dos extremos, no habría por dónde introducir la fuerza para que pueda circular el aire y producir el sonido. Entonces vamos a explicar un poquito ya con más detalle lo que son los tubos cerrados. Mira, ¿sí? Cuando se genera aire o una fuerza para que el aire vibre, entonces en un extremo del tubo se forma un vientre. ¿Dónde se forma un vientre? Aquí, por donde usted sopla, ya vemos aquí, mire, esto es un vientre, donde estoy marcando aquí con rojo, esto es un vientre, mire, todos tienen ahí un vientre, mire, todos un vientre, es una parte abierta. Y en el otro extremo se forma un nodo. Un nodo es estos punticos. Estos puntos son nodos. En donde está la parte cerrada siempre se forma un nodo. Y a cada una de estas formas de vibrar le vamos a llamar armónicos. Por ejemplo, miren, para el primer caso, usted se da cuenta que aquí, miren, se forma un pedazo de onda. Recuerden que una onda es más o menos así. La voy a tratar de dibujar aquí. ¿Sí? Así digamos lo que es así. Esta parte que está dibujada es la parte que está aquí, la primera parte, hasta aquí nomás. Entonces mire que hay una, ¿sí? Sería la otra parte, formaría otra, dos, tres y la última cuatro partes, ¿sí? Entonces miren, aquí se formaría esto. Mira, aquí hay una, aquí hay dos, aquí hay tres y acá se formaría una cuarta parte, ¿sí? Entonces miren, aquí, en esta longitud del tubo, alcanza la cuarta parte de una longitud de onda. Recuerde que no es lo mismo longitud que longitud de onda. Esta L me indica longitud del tubo y este símbolo lambda significa longitud de onda. Eso es para el primer armónico o también se llama sonido fundamental. En el segundo armónico, que sería esto ya otra forma, usted puede hacer que sople más duro, entonces ya va a vibrar de otra manera, mire la onda. Aquí, si usted da cuenta, mire, alcanza una, dos, tres cuartas partes, mire. Entonces, la longitud de onda alcanza tres cuartas partes de una longitud. Aquí la estoy describiendo, mire. ¿Sí? Entonces, miren, aquí en este caso, entonces, mire, ya no hay una, sino que hay tres cuartas partes. En el tercer armónico, miren, en esa longitud alcanza una, dos, tres, cuatro, cinco, miren, cinco cuartas partes de la longitud. Acá en esto me alcanza una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete longitudes de onda, miren. Entonces, miren, ya va a ser 7 longitudes de onda. Y así sucesivamente para cada uno de ellos. En forma general, miren, en todos va 4, 4, 4, 4. Aquí también iría 4, ¿cierto? ¿Sí? Y aquí iría, miren, ya va, siempre va el 4, miren. ¿Qué cambia? Esta n nomás. Ahora voy a explicar el trabajo de esa n que hace.
Aquí es algo similar, lo que pasa que está de otra forma el tubo nomás, ¿cierto? Miren, miren, está lo mismo que acá arriba, es lo mismo. Entonces, en el primero, en ese tubo alcanza una cuarta parte de la longitud de onda. En el segundo, 3/4 partes. En el tercero, 5/4 partes. Y en el cuarto, 7/4 partes. Aquí miren, si usted despeja longitud de onda, este 4 pasa acá a multiplicar, miren, le quedaría 4L, miren. Aquí si usted va a despejar lambda, este 4 pasa a multiplicar 4L y el 3 a dividir 4L sobre 3, miren. En el tercero, miren, el 4 pasa a multiplicar, miren, a la L, 4L y el 5 pasa a dividir, mirenlo. Aquí el 7, el 4 otra vez pasa a multiplicar y el 7 pasa a dividir, miren. Entonces miren cómo queda en cada uno de ellos la longitud de onda. Pero como aquí el objetivo es encontrar cuál es el valor de la frecuencia en esos tubos, nos damos cuenta que la fórmula para encontrar la frecuencia, ya la habíamos mirado, es velocidad sobre longitud de onda. Entonces, vamos a ver qué pasa en el primer armónico. Entonces, mire, será frecuencia igual a velocidad sobre longitud de onda. Mire, ¿sí? Pero sabemos que longitud de onda para el primero, mírelo, ya lo habíamos hecho aquí, que la longitud de onda para el primero es 4L. Entonces, en lugar de longitud de onda, colocamos 4L. Entonces, F es 1, frecuencia del primer armónico, entonces velocidad sobre 4 veces la longitud. De una vez les voy a decir acerca de esta velocidad que aparece en todos. Miren. Aquí la velocidad que debo colocar es la velocidad del sonido en el aire. Ojo, esa velocidad es la velocidad en el aire. Ya saben ustedes cuál es la velocidad del sonido en el aire, ¿cierto? Recuerden que es 340 metros sobre segundo. Ponga mucho cuidado en el caso en que le digan que está a una temperatura diferente de 15 grados. Entonces ahí sí tiene que cambiarla, ¿sí? Tiene que calcular la velocidad a esa temperatura. Aquí miren, le he colocado del primero, me salté al tercero, al quinto y al séptimo. No he colocado segundo, cuarto. Ahora explico esa parte. Primero termino aquí de hacer esta explicación. Para el tercer armónico, ¿qué quiere decir el tercer armónico? Es el siguiente. En ese caso, el caso B o el caso que está aquí. Este sería el siguiente armónico. Entonces, miren, para ese caso, entonces, como ya sabemos que lambda es 4L sobre 3, miren. ¿Sí? Mírenlo, aquí lo calculamos. Despejamos 4L sobre 3. Entonces reemplazamos aquí, miren. F sub 3 igual, repito, ahora explico esto por qué 1, 3, 5, 7. B igual, B sobre 4L sobre 3. Aquí recuerde que el 3 pasa acá arriba por extremos con extremos, medios con medios. Coloca aquí sobre 1 al B y le queda 3 por B sobre 4L. Miren. Lo mismo para el siguiente armónico, miren. Que el siguiente armónico es 4L sobre 5, miren. Entonces hace lo mismo, despeja de aquí F sub 5 igual a 5B sobre 4L. Miren. Para el siguiente, 7B sobre 4L. Pero resulta, miren, que si usted se da cuenta, aquí a la B lo acompaña el 1, aquí el 3, el 5 y el 7. Es decir, va solamente de números impares, miren. 1, 3, 5, 7. Por eso aquí he colocado primer armónico, tercer armónico, mírenlo, quinto armónico, el 5, séptimo armónico. El siguiente será el noveno armónico y será 9 por B sobre 4L. Por lo tanto, la fórmula para encontrar la frecuencia en los tubos cerrados está aquí, miren, N por B sobre 4L, donde esta N solamente toma valores impares y es impares solamente en los tubos cerrados. Pongan mucho cuidado a eso, ¿no? Perdón. Los tubos abiertos. Voy a explicar tubos cerrados y abiertos y luego explico o hacemos unos ejemplos. En el tubo abierto ya ahora los dos extremos están abiertos. ¿Sí? Ambos extremos son abiertos. Y obviamente también tiene una longitud L. Por una de ellas es por donde
se introduce, digamos, una fuerza para que vibre el aire. Perdón. Bueno, cuando un tubo es abierto, entonces se produce también un sonido fundamental. A ese sonido fundamental es que le vamos a llamar el primer armónico. En esos tubos abiertos se van a formar vientres en los extremos. En cada extremo del tubo va a haber un vientre. Como aquí, miren. Aquí tengo un tubo abierto. Aquí es abierto y aquí es abierto, miren. ¿Sí? ¿Cuándo sería un tubo abierto? Miren, por ejemplo, un tubo de lapicero, donde arriba está quitada la tapa y abajo pues no tiene la mina, también hay un orificio, sería un tubo abierto, ¿cierto? O puede ser un tubo de esos que utilizan en la casa para que pase el agua. Usted lo corta de dos lados el tubo y le queda un tubo abierto. Entonces miren que aquí se ha formado un vientre y aquí también se forma un vientre, miren. Aquí se ha formado este puntico, entonces esto es un punto, esto es un nodo. Entonces nos damos cuenta, miren, que aquí, en este caso, recordemos, repito, una onda es más o menos, es que aquí no me queda muy bien, ¿sí? Miren, este digamos que sea una onda, digamos, ¿sí? Entonces miren que aquí se ha formado la mitad de una onda, o sea, de aquí, ¿sí? Se ha formado desde ahí hasta, miren, donde se ha formado aquí, donde ya empieza a subir otro pedazo, miren. O sea, hasta aquí, miren, ¿sí? Es decir, la mitad, o sea, le falta esto y le falta otro pedazo para hacerse una onda completa, miren. Entonces, en esa longitud del tubo alcanza la mitad de una longitud de onda, miren. En el siguiente, si usted sopla más duro o produce más fuerza, entonces, mire, aquí ya se ha formado una onda completa, miren, ¿sí? Aquí hay una onda completa. Es decir, dos mitades. Si usted sigue así, miren, va a producir una onda completa más la mitad de otra. Y mira, sería tres mitades. Y así para el cuarto sería cuatro mitades y así sucesivamente. Si usted aquí entonces, miren, en estos tubos abiertos, miren, forman vientres en los dos lados, miren, ¿sí? Entonces, si en el primero alcanza la mitad de una longitud de onda, si usted despeja lambda, le queda 2L, miren. Si de aquí, en el segundo, o sea, hay dos mitades, entonces, miren, despeja lambda, ese 2 pasa a multiplicar y ese 2 pasa a dividir, miren. En el tercero, miren, ese 2 pasa acá a multiplicar y el 3 pasa a dividir, miren. Y queda despejado lambda. Y lo mismo en el siguiente. Lo mismo que en los tubos cerrados. La idea es encontrar cuánto vale la frecuencia. Por lo tanto, aquí tenemos la fórmula para encontrar la frecuencia. Repito, la velocidad que van a reemplazar aquí es la velocidad del sonido, ¿sí? Que es en el aire. Recuerden que esa velocidad puede cambiar con respecto a la temperatura. Entonces vamos a ver qué sucede con el primer armónico. La fórmula decíamos que es la misma, velocidad sobre longitud de onda, pero como sabemos que lambda, o sea, la longitud de onda es igual a dos veces la longitud del tubo, ya la miramos aquí, miren, lambda es igual a dos veces la longitud del tubo, entonces reemplazamos aquí, miren, primer armónico, B sobre 2L, miren. Si en lugar de lambda colocamos el 2L. Segundo armónico, miren, la fórmula es la misma, velocidad sobre longitud de onda, pero resulta que ahora en el segundo armónico, lambda es igual a 2L sobre 2, ¿sí? Miren que ya lo despejamos aquí, miren. Y reemplazamos aquí, miren. F es igual a velocidad dividido entre, en lugar de lambda, 2L sobre 2, 2L sobre 2. Este 2 pasa acá porque usted aquí debe colocar la unidad. Entonces hace extremos con extremos, mide 2B por 2L por 1, 2L. Tercer armónico, la fórmula es la misma y ahora lambda es 2L sobre 3, mírenlo aquí. Hacemos el reemplazo, extremos con extremos, medios con medios y llegamos a esta conclusión. Y así también para el cuarto armónico. Observen los números que acompañan a la B, ¿sí? Aquí, 1, 2, 3, 4. Entonces van en números secuenciales. Entonces aquí sí hay primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto armónico, ¿sí? Entonces en los tubos
abiertos hay todos los tubos, ¿sí? Entonces, miren, en este caso, aquí sería, no son tubos cerrados, sino tubos abiertos, ¿cierto? Aquí es abiertos, ¿sí? Por favor. Aquí es abiertos. Hay todos los armónicos, ¿sí? Entonces, para hallar, esta sería la fórmula, ¿sí? Donde n son todos los valores enteros positivos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Aquí hay un primer problema, miren. Un ejemplo. Si un tubo tiene una longitud de 1,23 metros, entonces, determinar las frecuencias de los primeros tres armónicos si el tubo es abierto en cada extremo. Entonces, ve, ¿cuáles son las tres frecuencias si el tubo está cerrado en un extremo? O sea, es un tubo cerrado. Entonces, aquí sacamos que la longitud es 1,23. Y si es tubos, ojo, usted ya conoce la velocidad, ¿cierto? Recuerde que es 340 metros sobre segundos. No se olvide de esto, por favor, a no ser que le cambie la temperatura. Entonces, como el primero es, que me pregunta es el tubo abierto, entonces miren la fórmula, tenemos aquí, miren, F sub n igual a n por b sobre 2L. Recuerde que cuando es abierto, aquí va 2L, miren, ¿sí? Y reemplaza, miren, primer armónico, como dice tres armónicos, hay que hallar F1, F2 y F3. Entonces, n vale 1 porque es primer armónico. B que vale 340. La D que es de la fórmula, ese nunca cambia, ese siempre va a ser 2, mire. Y la L que es la longitud que me dieron, miren aquí. Entonces aquí me queda 1 por 340, 340. 2 por 1,23, 2,46. Hace la división y llega a esta conclusión, mire. El primer armónico entonces vibra con una frecuencia de 138,21 Hz. Para el segundo armónico, miren, ¿sí? Hace exactamente lo mismo. Lo único que cambia es el armónico. Ya no es 1, sino que ahora es 2. Mírenlo aquí. Lo demás es lo mismo. Hace operaciones y llega a este resultado. Usted, por favor, los verifica con la calculadora. Para el tercer armónico, igual, mire. 3 por 340. Cambia ese, en lugar de ese 2 y en lugar de ese 1, ahora es 3. Mírenlo. Lo demás es lo mismo y hace operaciones. ¿Sí? Observe que estos resultados, este 276, le va a dar lo mismo si solamente usted coge ese 2 y lo multiplica por 138, le da ese resultado. Le da el mismo resultado que si usted coge ese 3 y multiplica por el primero y le da ese resultado. También lo puede hacer así en forma directa. Ahora dice que si el tubo es cerrado, ¿sí? Recuerde que si ahora el tubo es cerrado, cambia aquí que es 4L. En la anterior era 2. Y aquí ya no va a haber segundo, tercero, cuarto. Va a haber es primero, tercero y quinto. O sea, solamente impares en los cerrados. Tenga mucho cuidado ahí. Entonces, el primer armónico va a ser 1 por 340, miren, sobre 4 por 1,23. Es decir, es el mismo proceso anterior. Lo que pasa que ahora pues cambia solamente, en lugar de aquí ser 2, ahora es 4, miren. ¿Sí? Y hace operaciones y llega a esta conclusión que es 69,1 Hz. ¿Sí? El tercer armónico, igual, cambia solamente la n del armónico y hace operaciones y llega a este resultado. Mire. El quinto armónico, igual, hace operaciones y llega aquí. Mire. Cambia en lugar del 3, del 1, cambia ahora por 5. Porque, y aquí están hallados 3, 1, 2, 3 armónicos, que es lo que nos pedían en el ejercicio. Otro ejemplo, miren. Dice, ¿qué longitud de tubo cerrado se necesita para resonar con frecuencia fundamental de 256 Hz? Entonces, miren que ahora me está preguntando en la longitud del tubo, ¿sí? Y además me dice cuál es la frecuencia del tercero y quinto armónico. Entonces, como yo ya sé que me está diciendo que el sonido fundamental mío es 256
y el sonido fundamental es el primero. Entonces, F sub 1 es 256. ¿Esa N cuánto vale? Es 1. ¿Por qué vale 1? Porque me está diciendo que es el sonido fundamental. Por eso vale 1. Entonces, reemplazo en esta fórmula que es, como me dice que es tubo cerrado, pues aplico la fórmula de tubo cerrado, miren. Y reemplazo, mira aquí. Donde está F sub n, ahora es F sub 1, miren. Reemplaza ese 256 aquí, miren, 256, igual. Aquí dice n. Como me dice que es fundamental, entonces n vale 1, miren, 1. Por la velocidad del sonido, 340 metros sobre segundos, sobre 4, que ese nunca cambia porque es tubo cerrado, por L, que no sé cuánto vale. De aquí tengo que hallar cuánto vale L, miren. Para ello, entonces, despejamos L, miren. ¿Sí? Y nos quedará, miren. Esta L pasa acá a multiplicar, miren. Y este 256 a dividir, miren. ¿Sí? Y entonces hacen esa adición, 85 entre 256, y creo que les va a dar este valor. Repito, lo verifican con la calculadora. Aquí me va a dar en metros, porque la velocidad es 85 metros por segundo. Miren. Ojo, esos segundos se cancelan con esos segundos. Conclusión, la longitud del tubo es de 33,2 centímetros. Recuerde que para pasar de metros a centímetros debe multiplicar por 100. ¿Sí? Ahora, como me dice encontrar la frecuencia del tercer armónico, como ya conocemos la longitud, ¿sí? Ya conocemos la longitud, ¿sí? Entonces ya la reemplazamos. ¿Cuál de las dos longitudes voy a utilizar? ¿La de metros o centímetros? Pues la utilizo la de metros. ¿Por qué? Porque la velocidad aquí está en metros, miren. ¿Sí? Y entonces llega a la conclusión que la frecuencia del tercer armónico es 768,1 Hz. Creo que también con esos ejercicios usted ya puede hacer la guía de desarrollo y enviarla al correo que tenemos ahí ya, el institucional. No se olvide de entrar a www.seminario.edu.co.